Donald Trump dijo que Joe Biden ganó porque la elección estuvo amañada. El mandatario norteamericano, que insistió en la denuncia sobre irregularidades en la votación, hizo esta declaración en su cuenta de Twitter. The average development timeline for the vaccine, including clinical tests and manufacturing, can take 8 to 12 years. Estados Unidos pedirá que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas trate las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La embajadora norteamericana ante el organismo multilateral, Kelly Craft, remarcó la importancia de visibilizar la situación que atraviesa la nación sudamericana. Esa refinería está totalmente paralizada, no procesa ni un barril de petróleo, no procesa una gota de gasolina desde el año 2. Esa es la refinería Puerto La Cruz. La estatal PDVSA detuvo la producción de gasolina en una de las principales refinerías de Venezuela. El colapso de la petrolera es inminente. La paralización se produce cuando se registran largas filas de vehículos en las estaciones de servicios esperando para cargar combustible en la otrora próspera nación OPEP. Hoy, 18 de agosto del año 2020, se ha consumado el robo del partido. Se rompió la unidad de partidos de la revolución chavista. El líder de Izquierda Unida afirma que el abuso del poder se ha acentuado con Nicolás Maduro. Por primera vez el Partido Socialista Unido de Venezuela va a una elección casi en solitario. And it's their will that determines who will be the president of the United States, and their will alone. Estados Unidos ratifica su respaldo a Juan Guaidó en Venezuela. Michael Cossack subrayó que Estados Unidos aspira a que se produzca un restablecimiento pacífico de la democracia en el país caribeño. No acompañar ni acompasar a una dictadura. Y algo importante aquí, caraqueño. El mundo se ha hecho el loco muchas veces ya con dictaduras. Esta Cuba. Guaidó pide a los venezolanos promover la consulta popular. Juan Guaidó dijo que la única alternativa que tiene Venezuela es salir de la dictadura, un gobierno de emergencia nacional y tener elecciones libres. We are working closely along with the CDC, the 64 jurisdictions and states to ensure vaccine can safely and quickly get to those who need. Donald Trump dijo que Joe Biden ganó porque la elección estuvo amañada. Por primera vez el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su rival y presidente electo del país, Joe Biden, ganó las elecciones del pasado 3 de noviembre, pero insistió con que los comicios fueron fraudulentos, continuando así una denuncia que lleva manteniendo desde hace meses sobre irregularidades en las elecciones y que hasta el momento no ha podido demostrar. That's what we want. We do want a fair election. We want all legal votes counted. Joe Biden ganó porque las elecciones estaban amañadas. No había supervisores ni observadores, escribió en su cuenta de Twitter este domingo en un mensaje en el que acusó a la compañía Dominion, propiedad de la izquierda radical, de suministrar engaños, equipos de recuento de votos con la complicidad de los falsos y mudos medios de comunicación. Todos los errores mecánicos ocurridos en la noche electoral eran en realidad demócratas, a los que pillaron mientras intentaban robar votos. Pero aquellos a quienes no cogieron tuvo mucho éxito. Las elecciones por correo son un chiste enfermo, agregó el presidente. Aún así, las dos primeras palabras de su tweet, "He won", llamaron la atención porque es la primera ocasión que las pronuncia después del anuncio de los resultados. Sin embargo, tras la gran repercusión de sus dichos, el mandatario dijo en un tuit posterior que no concedió nada y que Biden solo ganó los ojos de los medios mentirosos. No concedo nada, tenemos un largo camino por recorrer, fue una elección amañada, afirmó el presidente. El viernes, Trump también se había referido, aunque a medias, a la victoria de su adversario demócrata, al dejar entender, antes de retractarse, que él ya no estaría más al frente de la gestión de la crisis del coronavirus después del 20 de enero, día de la toma de posesión presidencial. Los resultados de todos los estados ya fueron anunciados por las grandes cadenas de televisión del país. Biden consiguió 306 votos electorales contra los 232 del presidente, justo las mismas cifras, pero a la inversa. En la victoria del magnate republicano, califica entonces por él como un maremoto frente a Hillary Clinton en el 2016. Y varias autoridades electorales, locales y nacionales, entre ellas la Agencia de Ciberseguridad y la Seguridad de la Infraestructura, que dependen del Ministerio de Seguridad Interior, han rebatido frontalmente las acusaciones de irregularidades vertidas por el presidente.
La elección del 3 de noviembre fue la más segura de la historia de Estados Unidos, afirmaron en un comunicado conjunto. No existe ninguna prueba de un sistema de votos que se haya borrado, perdido o cambiado papeletas o que haya sido pirateado de alguna forma. Estados Unidos pedirá que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas trate las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La embajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Kelly Craft, afirmó que su país quiere llevar la situación de Venezuela al Consejo de Seguridad del Foro Multilateral, ya que es posible plantear allí estos asuntos cuando se habla de violaciones de los derechos humanos. En una entrevista con un medio norteamericano, Craft consideró importante visibilizar la situación que atraviesa el país sudamericano hasta que el gobierno de Nicolás Maduro ya no esté en el poder. Y eso implica que deben señalar los perversos actores que eso es lo que están manipulando, como Irán, China, Rusia y Cuba. Craft destacó que Estados Unidos suele llevar estos temas sobre violaciones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y puso como ejemplo su exposición sobre el Partido Comunista Chino y el trato del régimen con los tibetanos de Hong Kong. Maduro no tiene absolutamente ningún tipo de consideración para su propio pueblo, lo ha despojado de su dignidad humana y es por ello que Estados Unidos y todos deben salir al paso, expresó la diplomática. La republicana reconoció la dificultad que ha tenido la oposición venezolana para hacerse sentir en los foros de las Naciones Unidas. ¿Cómo es posible hacer a alguien responsable cuando tiene un escaño en el Consejo de los Derechos Humanos?, afirmó, al tiempo que explicó que esa fue una de las razones por la que el país que representa se retiró del organismo multilateral. Craft elogió además la labor realizada por Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, quien visitó Venezuela hace 2 años y redactó un reporte sobre los muchos abusos a los que Nicolás Maduro está sometiendo del pueblo. Ponderó la actitud de la expresidenta de Chile por su prioridad en ayudar a los refugiados y porque fue capaz de sacar a la luz ese informe que manifestó van a utilizar en todas las vías que puedan para que se conozca, como el Grupo de Lima, para asegurarse que el mundo vea el reporte, porque ella tiene una gran credibilidad y puede llegar hasta muchas áreas que nosotros no podemos. La estadounidense reiteró el apoyo a su país al presidente encargado, Juan Guaidó Márquez, con quien afirmó haber mantenido una conversación. Él comprende que está allí para representar la libertad y para asegurarse de que promuevan elecciones libres y justas. Uno tiene que respetar a un individuo que está arriesgando su vida. Por otro lado, Craft expresó su preocupación por los migrantes venezolanos que abandonaron su país producto de la crisis y sorprendidos por la pandemia del coronavirus en naciones vecinas tratando de regresar. Yo pude ver por mí misma a los casi 30.000 refugiados que estaban cruzando diariamente el puente Simón Bolívar, fronterizo con Colombia, algunos de ellos solo para recibir su medicación diaria, a la que no podían acceder en Venezuela debido al gobierno de Nicolás Maduro, o dar a luz en un lugar seguro. Además, agregó que para ella fue una revelación ver la benevolencia y la humanidad del gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, para tratar a los refugiados como si fueran sus compatriotas. Con respecto a los esfuerzos realizados por Estados Unidos para con los venezolanos, aseguró que la nación norteamericana ha intervenido y que han hecho llegar ayuda humanitaria a través de suministros médicos y asistencia financiera. Craft remarcó la importancia de tener en cuenta la situación que atraviesa Venezuela durante la pandemia del coronavirus y sostuvo que hay que atender las vacunas a los niños y otras áreas de salud. Debemos comprender que la salud y la falta de atención en Venezuela son una gran preocupación y tenemos que cuidar a los niños y a las madres que pasan por el puente para dar a luz y regresan en 2 días, finalizó la diplomática. Esa refinería está totalmente paralizada, no procesa ni un barril de petróleo, no procesa una gota de gasolina desde el año 2000. Esa es la refinería Puerto La Cruz. La estatal PDVSA detuvo la producción de gasolina en una de las principales refinerías de Venezuela. El colapso de la petrolera es inminente. La estatal petrolera venezolana, PDVSA, detuvo la producción de gasolina en la refinería El Palito de 146.000 barriles por día, pocos días después de reanudar sus operaciones, dijeron el viernes 3 personas familiarizadas con el asunto. La paralización en la refinería en la costa central venezolana se produce cuando se registran largas filas de vehículos en las estaciones de servicios esperando para cargar combustibles en la otrora próspera nación OPEP, que experimenta una crónica aguda escasez de gasolina. Habitantes de las afueras de la capital, Caracas, bloquearon vías esta semana para protestar por la escasez. La red de refinación de PDVSA, con capacidad de 1.3 millones de barriles por día, está casi colapsada tras años de desinversión, mientras que las sanciones estadounidenses contra el régimen de Nicolás Maduro y PDVSA han complicado este año las importaciones de combustible. PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Aquí en el estado de Suárez, no produce una gota de gasolina desde el año 2016. Está totalmente paralizada. Está literalmente apagada. Y cuando una refinería la apagan,
entonces quedan residuos de agentes químicos en el interior de las tuberías que van produciendo daños severos a la condición de la infraestructura de las tuberías. La única planta que actualmente produce gasolina es la refinería Cardón, de 310.000 barriles por día, ubicada en el noreste de Venezuela. El equipo del líder opositor, Juan Guaidó Márquez, dijo el viernes que apelará al fallo de un juez de Estados Unidos que dictaminó que los bonos 2020 de la estatal petrolera venezolana PDVSA, garantizados con el 50.1% de las acciones de Citgo, son válidos y exigibles. La oposición, con capacidad para representar a Venezuela en los tribunales estadounidenses, después de Washington reconocer al jefe parlamentario Juan Guaidó como el líder legítimo del país, introdujo una demanda para declarar los bonos inválidos con el argumento de que el régimen de Nicolás Maduro los había emitido sin la aprobación del parlamentario. Nuestro deber es defender los máximos intereses de la nación en beneficio del pueblo venezolano. No dejaremos de ejercer las acciones necesarias que aseguren ese objetivo, dijo la oficina de prensa de Guaidó en un comunicado. La oposición no cumplió con un pago el año pasado, lo que aumentó la posibilidad de que los potenciales acreedores se apoderen de una participación en la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, pero las sanciones estadounidenses actualmente les impiden hacerlo. El gobierno de Estados Unidos ha utilizado las sanciones contra Venezuela destinadas a presionar la salida del cargo del dictador Maduro para evitar que los tenedores de bonos tomen tal acción hasta al menos enero del 2021. Los abogados de la oposición presentaron el jueves una nota de protección en la que manifestaron la intención de apelar la decisión, según muestran los registros judiciales. Desde el año pasado, Washington ha aumentado las sanciones a PDVSA, lo que ha afectado en la comercialización del crudo y la importación de gasolina. Maduro aún tiene el control interno de la estatal petrolera, mientras que la oposición controla Citgo. Hoy, 18 de agosto del año 2020, se ha consumado el robo del partido. Se rompió la unidad de partidos de la revolución chavista. El líder de Izquierda de Unida afirma que el abuso del poder se ha acentuado con Maduro. La revolución bolivariana siempre demostró estar unida. La gran cantidad de partidos y organizaciones del Polo Democrático iba con candidatos únicos a cualquier elección. Por primera vez el partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela, va por un lado casi en solitario y por el otro, la Alternativa Popular Revolucionaria lleva la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, pero con gran cantidad de partidos que decidieron abrir tienda aparte. Que en verdad no nos fijan a nosotros, se fijan ellos, fechas, y se ponen una fecha y se ponen otra, y al final no les cumplen ni a su gente, los engañan, los manipulan, les mienten, y después con total desfachatez anuncian otra fecha. El polo patriótico solo quedó para el discurso, para la arenga, pero no para el debate, no para la discusión, ni para la toma de decisiones en la administración pública. Decidimos presentar una opción distinta ante los venezolanos, dice Velázquez en una entrevista con un medio norteamericano. Insiste en decir que no hemos sido gobierno en ningún momento. Hemos acompañado el proceso al Partido Socialista Unido de Venezuela, que es quien ha gobernado, pero es la hora de exigir el control de las instituciones sobre el Ejecutivo y reinstitucionalizar el país, que ha sido desmontado del Estado venezolano y ha caído en una especie de limbo. Ninguna de las instituciones está funcionando. Cada institución es una isla, cada gobernación una alcaldía, cada ente descentralizado, cada poder del Estado se ha convertido en un feudo donde cada uno hace lo que le da la gana. Reconoce que las empresas que estaban en manos del Estado han venido sufriendo una política de desmantelamiento para llevarlas a la privatización. Quienes están al frente de la política económica son personas con pensamiento adeco y copellano, aunque hoy se vistan de rojos. Están ahí porque Nicolás, Cilia, el hijo de Nicolás, los amigos de la Fuerza Armada los colocaron. Eso ha... Estados Unidos ratifica su respaldo a Juan Guaidó en Venezuela. El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Cossack, reiteró el viernes el apoyo de Estados Unidos al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y a la Asamblea Nacional en la lucha por la restauración de la democracia en el país. Pueblo de Venezuela, Fuerza Armada y Comunidad Internacional. Como legítimo presidente encargado de la República, he asumido el deber de hacer todo lo que haga falta para devolver a nuestro país la libertad y acabar con el sufrimiento de nuestra gente. Es lo que merece nuestro país y lo que queremos, en definitiva. Estados Unidos apoya al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional y a numerosos líderes de la oposición en su trabajo activo hacia elecciones presidenciales libres, justas y transparentes, sentenció Cossack a través de un mensaje en su cuenta oficial Twitter. En este sentido, el diplomático norteamericano subrayó que Estados Unidos aspira a un restablecimiento pacífico de la democracia en Venezuela. El marco para la transición democrática establece una senda basada en criterios de equidad y sentido común para que se lleven a cabo elecciones presidenciales libres y justas, concluyó el funcionario estadounidense.
va a acompañar ni acompasar a una dictadura. Y algo importante aquí, caraqueños. El mundo se ha hecho el loco muchas veces ya con dictaduras. Esta Cuba. Juan Guaidó pide a los venezolanos promover la consulta popular. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pidió este viernes a los venezolanos divulgar la información relacionada con la consulta popular del próximo 12 de diciembre para lograr el cambio político que lleva a poner fin a la crisis en el país. Informar en cada esquina, urbanización, sector, barrio y calle de Venezuela que la consulta popular es el 12 de diciembre y todos están llamados a participar dentro y fuera del país para avanzar. El 12 de diciembre significa que Venezuela está viva y no va a sucumbir ante la dictadura. Sin hablar de otros países, en latitudes más lejanas. La gran diferencia que tenemos hoy los venezolanos es que seguimos en pie de lucha. La consulta popular significa organización, ejercicio de la mayoría y rechazo al fraude. Hoy los vine a buscar para que transformemos juntos a Venezuela, señaló durante una asamblea de ciudadanos en Caracas, reseñó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela. En el encuentro, Guaidó dijo que la única alternativa que hoy tiene Venezuela es salir de la dictadura, conformar un gobierno de emergencia nacional y tener elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Asimismo, recordó que de nada sirve ser mayoría si no se ejerce en las calles. Destacó que estar reunidos en la Asamblea de Ciudadanos es una batalla ganada al gobierno de Nicolás Maduro. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Hola, hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a su canal preferido de noticias, donde les brindamos los titulares más recientes de lo que acontece en Venezuela y el mundo. Te invitamos a suscribirte, a darle like y a activar la campanita. Empecemos. Estados Unidos se prepara para la transición más caótica de su historia. ¿Qué consecuencias puede tener para la presidencia de Joe Biden? El gobierno federal de los Estados Unidos es un coloso que administra un presupuesto de 4.7 billones de dólares y que cuenta con una plantilla de casi 5 millones de empleados civiles y militares repartidos en múltiples agencias. Tomar el control de esta estructura puede llevar muchos meses para un nuevo gobierno. Por eso, la transición presidencial es un momento crítico que puede condicionar la primera parte de un mandato. Tan importante es este proceso que desde hace mucho tiempo está cuidadosamente regulado y protocolizado. Algunas pautas las establece la costumbre, pero muchas otras fueron establecidas por la Ley de Transición Presidencial, sancionada en 1963. Su finalidad es que haya un traspaso de mandato progresivo a través de un cogobierno que comienza en los días posteriores a la elección y concluye el 20 de enero siguiente, cuando asume el nuevo presidente. Nada de eso va a pasar por el momento, a más de 10 días de los comicios y una semana de que el consenso de analistas y observadores independientes dieran ganador a Joe Biden con al menos 290 electores, 20 más de los que necesita para ser presidente. Donald Trump se niega a aceptar la derrota, dice que él es el legítimo ganador y que su rival solo lo supera sumando votos ilegales por medio de un fraude. A pesar de no haber presentado ninguna evidencia de irregularidades a gran escala, cree que la justicia le va a dar la razón, al menos eso es lo que él afirma. Es cierto que el resultado de la elección no es todavía oficial. Primero las autoridades de cada estado tienen que certificar quién ganó en su territorio, lo que puede demandar semanas. Luego del 14 de diciembre se reúnen los electores de cada jurisdicción y sufragan por el candidato por el cual fueron electos. Y finalmente, el 6 de enero el Congreso cuenta los votos electorales. Solo entonces el resultado pasa a ser oficial. Si siempre se espera tanto tiempo, nunca habría transición. Por lo general basta el recuento provisorio de los votos para que el perdedor reconozca al ganador y se ponga en marcha el cambio de mandato. No está claro si Trump va a estar dispuesto en algún momento, ni siquiera después de los tribunales desestimen sus reclamos. Normalmente los funcionarios claves del gobierno saliente empiezan a compartir información con los miembros del nuevo equipo, especialmente en áreas como seguridad nacional. De hecho, se establecen oficinas casi paralelas durante un tiempo para facilitar la transición. Esto se debe en parte a que la tarea es inmensa para la administración entrante. Hay presupuestos multimillonarios, más de 2 millones de empleados civiles y 2 millones de empleados militares y unos 4.000 nuevos nombramientos por hacer.
caos de Trump impugnando los resultados hace mucho más difícil para Biden lograr una transición exitosa, explicó Paul Teske, decano de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Colorado en Denver, consultado por un medio de noticias. Desde comienzos de la semana pasada, la campaña de Biden le exige a Murphy que lo reconozca como presidente electo y le facilite lo que necesita para empezar la transición, pero por el momento ella se niega a certificarlo como ganador de los comicios, a pesar de que la regla informal es quien esté al frente de la GSA firme una carta con la certificación en las horas posteriores a que los principales observadores consideren que el resultado es irreversible y hay un ganador claro. El Centro para la Transición Presidencial, una organización apartidaria compuesta por exfuncionarios demócratas y republicanos, también urgió a Murphy a evitar más dilaciones. Sin embargo, Murphy insiste en que no hay un ganador oficial y afirma que por las demandas judiciales que presentó Trump en múltiples estados, hipotéticamente se podrían revertir los resultados, aunque por alguna razón que los abogados republicanos no han podido brindar hasta ahora, un vocero de la GSA sostuvo que están cumpliendo la ley, siguiendo el precedente establecido por la administración de Clinton en el año 2000. Donald Trump se sumó a una marcha en Washington en apoyo a su reelección y se presume volvería al poder en el 2021, ya que afirma tener pruebas sustanciales del supuesto fraude. Con su tradicional gorra roja y muy sonriente, Donald Trump hizo su esperada aparición en una multitudinaria marcha en Washington, D.C., donde sus seguidores insisten con las denuncias de fraude y sostienen que el mandatario resultará ganador de la elección, aun cuando el demócrata Joe Biden ya fue reconocido por los principales mandatarios del mundo como el vencedor. El convoy presidencial pasó frente a la Freedom Plaza, donde entusiastas, seguidores gritaban 4 años más, o United States, United States. Muchos de ellos agitaban banderas de Trump 2020 y algunos portaban pancartas en las que podía leerse mejor presidente de la historia o detengan el robo. El mandatario de todas formas no descendió del vehículo y la cadena Fox News confirmó que pasó por el lugar para recibir el aliento de sus seguidores, pero luego continuó el viaje a las afueras de D.C. a su campo de golf de Virginia. Es reconfortante ver a todo el tremendo apoyo que hay, especialmente los mítines que están surgiendo naturalmente en todo el país, incluyendo uno grande el sábado en D.C. Incluso podría intentar pasar y saludar, tuiteó Trump. Esta elección fue amañada, añadió. En una entrevista del diario The Washington Examiner, Trump aún no reconoce la victoria electoral de Joe Biden. Insistió ayer que es capaz de dar la vuelta a los resultados de las elecciones después de que las proyecciones de los medios dieran como ganador a su rival, el demócrata Joe Biden, y advirtió: nunca apuesten en mi contra. Durante el reportaje, el mandatario ofreció su perspectiva sobre la situación en varios estados claves donde, según él, sigue teniendo posibilidades de vencer, aunque no aportó pruebas de que pueda hacerlo. Vamos a ganar Wisconsin, señaló. Arizona se reducirá a 8,000 votos. Si podemos hacer una auditoría de los millones de votos, encontraremos 8,000 votos fácilmente. Si podemos hacer una inspección, estaremos en buena forma allí. Respecto a Michigan y Pensilvania, donde los medios también dieron la victoria al demócrata, Trump destacó que se trata de estados grandes e insistió en su estrategia de protestar por el hecho de que los observadores de su campaña no pudieran seguir de cerca el escrutinio en algunos momentos. No dejaron a nuestros observadores electorales y observadores vigilar u observar, dijo el presidente saliente. Eso es importante. Deberían haber desechado esos votos que pasaron en los últimos momentos cuando los observadores de Trump no estaban allí. Fuimos a los tribunales y el juez ordenó que regresaran, pero eso fue después de 2 días y millones de votos podrían haber pasado. Millones, y estamos 50,000 votos por debajo. Interrogado sobre cuándo calcula que será capaz de darle la vuelta a la situación, Trump respondió: no sé, probablemente 2 semanas o 3 semanas. Trump todavía no ha reconocido su derrota y lleva desde hace días asegurando que hubo fraude en los comicios, sin haber aportado todavía alguna prueba. En ese sentido, el mandatario saliente reiteró estas acusaciones en un tuit este viernes. Durante años, los demócratas han predicado sobre los inseguras y amañadas que son nuestras elecciones. Ahora, afirman que trabajó más maravilloso hizo la administración de Trump, convirtiendo las 2020 en las elecciones más seguras. En la realidad, esto es cierto, excepto por los demócratas que hicieron elecciones amañadas, aclamó Trump. El bolívar venezolano se devaluó en un 20,24% frente al dólar americano en una semana. La moneda venezolana, el bolívar, se devaluó en un 20,24% frente al dólar americano en una semana en que el precio de la divisa estadounidense en el país se disparó hasta los 690,000 bolívares, que promedió el cierre de este viernes.
El pasado lunes un dólar costaba 535.719 bolívares, según la cotización oficial que ofrece el Banco Central de Venezuela, la misma referencia que este viernes ubicó el signo estadounidense en 671.370 bolívares, lo que significa un aumento del 25.39% en el precio de esta divisa en tan solo 5 días. Además, los promedios del mercado paralelo, en el que se concentran la mayoría de las operaciones de compra y venta de divisas en el país, muestran un encarecimiento aún mayor del dólar, pues la cotización oscila alrededor de los 690.000 bolívares. El pasado 28 de octubre, el precio del dólar en el mercado paralelo superó por primera vez la barrera de los 500.000 bolívares por cada unidad de la divisa estadounidense. El bolívar ha pasado por dos procesos de reconversión monetaria. En el 2008 perdió 3 ceros y pasó a llamarse bolívar fuerte, mientras que a mediados del 2018 le restaron otros 5 ceros, con lo que fue rebautizado como bolívar soberano. Ante esta inestabilidad de la moneda local, Venezuela vive un proceso de dolarización de facto o espontánea, por lo que la mayor parte de los productos que se ofrecen en la venta se calculan en dólares y existe la posibilidad de pagar en divisas o en bolívares. En esos casos, los comercios suelen fijarse en la tasa de cambio del mercado paralelo y no en la oficial. Este tipo de pago se ha extendido incluso en las zonas más populares, donde el cálculo de los precios ya se hace en dólares. Aquellos que desean pagar en bolívares deben hacerlo con tarjeta, puesto que el billete de más alta denominación es de 50.000 bolívares, es decir, menos de 10 centavos de dólares americanos. La estatal petrolera venezolana, PDVSA, detuvo la producción de gasolina en la refinería El Palito de 146.000 barriles por día. Pocos días después de reanudar sus operaciones, dijeron el viernes 3 personas familiarizadas con el asunto. La paralización en la refinería en la costa central venezolana se produce cuando se registran largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, esperando para cargar combustible en la otrora propuesta de la nación de la OPEP, que experimenta una crónica agudez escasa de gasolina. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Y atención amigos a esta importante noticia, ya que dos fuerzas socialistas del orden en Venezuela se enfrentaron y dejaron el saldo de una persona fallecida. Para el presidente Donald Trump no todo está perdido, ya que los líderes republicanos reconocen que con los reconteos y las demandas, el presidente Donald Trump podría volver a ganar las elecciones. Los republicanos podrían muy pronto estar celebrando el triunfo electoral. We are working closely along with the CDC, the 64 jurisdictions and states. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pone en marcha la operación Warp Speed, que consiste en 300 millones de dosis de una vacuna que ya tienen identificada para el 2021. Y es, amigos, que el gobierno de los Estados Unidos anunció la operación Warp Speed WOS, y es una asociación del Departamento de Salud y Servicios Humanos HHS, del Departamento de Defensa DoD y del sector privado, que tiene como misión acelerar el control de la pandemia mediante desarrollo y distribución de las vacunas que ya tiene el presidente Donald Trump, y posiblemente sean por medio de Pfizer. Y es, amigos, que uno de los principales objetivos de la administración de estas 300 millones de dosis de vacuna es proveer de una vacuna segura y eficaz ahora en los primeros meses del 2021. Y es, amigos, que el ritmo y alcance de este esfuerzo de vacunación no tienen precedentes en la historia de la humanidad. Y es que ya el general tiene identificada la vacuna y en su poder de parte del presidente Donald Trump. Nunca se nos olvide por lo que estamos luchando. La alternativa que tiene este país es salir de la dictadura, que se vaya el dictador, construir un gobierno de emergencia nacional y lograr elecciones libres. Eso nos llama a organizarnos, a movilizarnos, y aquí entra la consulta popular, y aquí entra el ejercicio de la mayoría. A diferencia del dictador, yo puedo estar aquí entre ustedes sin miedo, juntos, porque estamos haciendo lo correcto por Venezuela. Un llamado a toda Venezuela a rechazar el fraude, a levantar la voz. Este 12 de diciembre, todos juntos en la calle. Vecinos, aquí estamos.
no están solos. Los vine a buscar y vamos a seguir hasta lograr la libertad de Venezuela y vamos a lograr vencer a esta dictadura. Luego de una ardua labor de arreglos y preparaciones de arbolitos navideños y de pesebres, Nicolás Maduro le manda un saludo al pueblo venezolano y al mundo desde el Palacio de Miraflores. Bueno, hoy me toca darle saludos de Miraflores. Ayer desde el Paseo de los Próceres en las calles llegó la Navidad. Mira qué bellos arreglos han hecho los trabajadores y las trabajadoras del Palacio Presidencial de Miraflores. Es una belleza, mira, ahí está un pesebre bellísimo. Un pesebre bellísimo. Aquí están los angelitos y las angelitas que han llegado. Una belleza, de verdad. Les doy mi saludo desde este arbolito multicolor con mi familia. Pasaremos un diciembre batallando contra la pandemia, pero con unas navidades en familia, felices. Silita, preparémonos en la lucha contra la pandemia. Paz, seguridad, felicidad y esperando que el año 2021 sea nuestro año, el año de la felicidad. Gracias. Felicidades. En medio de la terrible pandemia, Nicolás Maduro pone a circular en Venezuela la edición número 16 de la Feria Internacional del Libro Venezolana, FILVEN. Edición número 16 de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN. Esto lo que va es para adelante. Mis saludos, escritores, intelectuales, pensadores, lectores y lectoras. Y por videoconferencia al mundo entero. El lema de esta edición número 16, leer desbloquea. El tema, Bicentenario Batalla de Carabobo. Invitado especial, nuestro gran y querido México. Escritores homenajeados, Aquiles Nazoa y Earle Herrera, el gran cronista de la historia. Queda inaugurada la 16 edición de la Feria Internacional del Libro. ¡Que viva la lectura! De acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, todavía no se puede dar por terminada la elección. In a democracy, you cannot ignore honest questions from citizens. You're not allowed. You can't dismiss them out of hand as crazy or immoral. We are working closely along with the CDC, the 64 jurisdictions and states to ensure vaccine. Y es, amigos, que el abogado del juez insta a hacer una orden y una nueva revisión con la auditoría enfocada con las pruebas de Donald Trump y basadas en el gran fraude electoral que se ha cometido en los Estados Unidos. Y es que el experto en asuntos electorales Rudy Giuliani afirma que tiene las evidencias claves para cambiar el rumbo del resultado electoral fraudulento en los Estados Unidos. What we're doing in response is hardly the solution. It is making our country much more volatile. It is setting us up for something bad. Sobre todo en Pensilvania, y es que el experto en temas electorales denuncia que fueron contados hasta 900,000 boletas. Y es, amigos, que la Casa Blanca también presenta las pruebas del gran fraude electoral que también se ha cometido en Michigan. Y a continuación, amigos, el desarrollo de estos importantes titulares, no sin antes pedirles por favor que dejen un comentario de lo que opinan de estas noticias, ya que eso ayuda mucho al canal y a que otras personas vean también esta noticia. También dale a me gusta y los que no se han suscrito, por favor suscríbanse para que sigamos haciendo más videos. Lo que nosotros hemos aguantado estos 3 años, una agresión cruel, una agresión criminal contra la economía de Venezuela, contra la moneda venezolana, contra la industria petrolera venezolana y una guerra llamada no convencional de sabotaje terrorista contra las refinerías. As of tonight, tens of millions of Americans suspect that this election was stolen from them. Joe Biden en estos momentos recibe presiones drásticas sin aún haber recibido la Casa Blanca. Y es, amigos, que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está luchando de manera implacable para recuperar la Casa Blanca que le ha sido robada y asimismo se encuentra
tratando de resolver un enorme repunte del COVID-19 que está sucediendo en estos precisos momentos en los Estados Unidos. Y aún así, el presidente Donald Trump acaba de emitir una orden ejecutiva para poner fin al régimen de inversiones en empresas militares chinas. Y es, amigos, que el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva para detener las inversiones en empresas chinas vinculadas al ejército chino, citando amenazas a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos. Y es que la orden se produjo en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre los flujos de fondos de pensiones y jubilaciones en las empresas extranjeras que apoyan el régimen totalitario de la República Popular China. El gobierno de Nicolás Maduro realizó 150 detenciones arbitrarias durante la cuarentena en Venezuela. La ONG Programa Venezolano de Educación Acción de Derechos Humanos denunció en un informe divulgado este jueves la detención arbitraria de al menos 159 personas entre marzo y septiembre pasado, cuando se completaron los primeros 6 meses de la cuarentena por el coronavirus en el país caribeño. Los primeros 6 meses de vigencia del estado de alarma se caracterizaron por un contexto que agravó las consecuencias de la ausencia institucional en Venezuela, dijo Provea en un documento de 107 páginas. Además, 159 personas fueron detenidas de manera arbitraria, sobresaliendo como perfiles de víctimas los periodistas, políticos e integrantes del gremio médico que intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena, añadió la ONG. Asimismo, Provea indicó que otras 442 personas fueron detenidas en el contexto de manifestaciones en el país entre marzo y septiembre, cuando se produjeron varias protestas por escasez de gasolina y retrasos en la entrega de alimentos subsidiados, lo que eleva el número total de detenciones denunciadas a 601. La ausencia de lineamientos claros sobre las políticas de cuarentena y distanciamiento social ocasionaron diversas interpretaciones de las autoridades, en las cuales se priorizó el mantenimiento del orden sobre el respeto a los diferentes derechos humanos, continuó el documento. Estas detenciones, concluyó Provea, se produjeron como mecanismo de disciplinamiento e intimidación de la población bajo la emergencia sanitaria y tenían el objetivo de mantener la primicia de la narrativa oficial para informar sobre la evolución de la pandemia en el país. Asimismo, en el informe se detallan las muertes de 5 personas catalogadas como asesinatos en medio de enfrentamientos con las autoridades durante manifestaciones, un hecho que la ONG aseguró reitera la ausencia de una política democrática de control del orden público en el país. La Organización de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad de Perú durante las protestas de los últimos días. La delegación local de las Naciones Unidas emitió este viernes un comunicado en el que expresó su preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las protestas que tienen lugar hace varios días tras la destitución de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino. Al menos una docena de personas resultaron heridas en las protestas y entre las víctimas hay 2 heridos con armas de fuego. En Lima, durante las masivas marchas del jueves en la noche contra Merino, el jefe parlamentario que asumió el poder el martes. Es necesario recordar que la utilización arbitraria e indiscriminada de las armas no letales vulnera el principio de proporcionalidad e infringe los estándares internacionales, dice el comunicado de las Naciones Unidas en Perú. Además, denuncia la violación del derecho de los detenidos, entre ellos algunos adolescentes, al tiempo que señalan que una minoría de manifestantes protestaron haciendo uso de la violencia, lo que desvirtuó el carácter pacífico generalizado de las manifestaciones. Preocupado por las noticias que recibo de Perú, había tuiteado por su parte a primera hora Michael Forbes, ex relator especial de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos. Por tercer día consecutivo, miles de peruanos salieron a pie en bicicleta y en automóvil la noche del jueves en Lima y otras ciudades en rechazo a Merino. La protesta en la céntrica Plaza San Martín de Lima transcurrió de manera pacífica unas 4 horas, hasta que una columna de manifestantes intentó acercarse a la sede del Congreso, símbolo de la ira de los peruanos por haber destituido a Vizcarra. Los policías dispararon perdigones y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La tragedia de la educación en Venezuela en plena pandemia. La
vagones, internet eficiente y sin sueldo digno para los maestros. Desde hace días, varios estados venezolanos han sufrido la inclemencia de las lluvias, dejando a su paso inundaciones, damnificados, muerte, dolor y mayor miseria. Sin duda que los principales afectados son los niños, principalmente aquellos de barrios más pobres, cuyo futuro resulta especialmente sombrío. Y quizá la situación podría resultar tenuemente optimista si lo que ocurre con la educación no resultara tan desalentador. El director general de Fundaredes, el profesor Javier Tarazona, considera que la educación en red en Venezuela es una total estafa, según se refleja que el 90% de los venezolanos no tiene acceso al servicio eléctrico y a internet de manera constante. Los números no son al azar, el producto de la Consulta Nacional Educativa, resultado de la encuesta aplicada a 9.513 maestros en toda Venezuela. Antes de la pandemia del coronavirus llegar al país, ya el problema educativo ameritaba una urgente revisión. A los problemas económicos, la aterradora inflación, tragando a grandes bocados el poder adquisitivo, se suma la escasez de medicamentos y alimentos accesibles al venezolano común. Trump reitera que puede dar vuelta a las elecciones, nunca apuesten en mi contra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en una entrevista publicada el viernes 13 de noviembre en que es capaz de dar la vuelta a los resultados de las elecciones, después de que las proyecciones de los medios dieran como ganador a su rival, el demócrata Joe Biden, y advirtió: nunca apuesten en mi contra. En una entrevista con el diario The Washington, el mandatario se mostró confiado en que ganará los 270 delegados del colegio electoral que necesitaría para mantener la presidencia, pese a que los grandes medios de comunicación del país dieron como triunfador el sábado pasado a Joe Biden. Durante la conversación, Trump ofreció su perspectiva sobre la situación en varios estados claves, donde según él sigue teniendo posibilidades de dar la vuelta a la situación, aunque no aportó pruebas de que pueda hacerlo. Vamos a ganar Wisconsin, señaló. Arizona se reducirá a 8.000 votos y podemos hacer una auditoría de los millones de votos e encontraremos 8.000 votos fácilmente. Si podemos hacer una inspección, estaremos en buena forma allí. Auguró que también va a ganar en Georgia, porque ahora estamos a 10.000 votos, 11.000 votos por debajo, y tenemos un conteo manual. Georgia inició este viernes el recuento manual de todos los sufragios emitidos en los comicios del 3 de noviembre, en vista del estrecho margen del primer conteo entre Trump y Biden, quien tiene 14.000 votos a su favor y que le supondrían los 16 delegados de este estado. Respecto a Michigan y Pensilvania, donde los medios también dieron la victoria al demócrata, Trump destacó que se trata de estados grandes e hizo hincapié en su estrategia de protestar por el hecho de que los observadores de su campaña no pudieran seguir de cerca el escrutinio en algunos momentos. Colombia abrirá por 2 días un corredor estudiantil en la frontera con Venezuela. Las autoridades del departamento colombiano del norte de Santander abrirán este fin de semana un corredor estudiantil en la frontera con Venezuela para que 169 alumnos puedan presentar las pruebas Saber 11 del último año de la secundaria, informaron este viernes fuentes oficiales. En total serán 338 personas, entre estudiantes y acompañantes, las que podrán ingresar a Colombia por los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, que comunican a Cúcuta, capital del norte de Santander, con las ciudades venezolanas de San Antonio y Ureña, en el estado de Táchira. El paso será permitido el sábado y el domingo para estudiantes venezolanos que están matriculados en colegios oficiales en Cúcuta y en la vecina localidad de Villa del Rosario, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad según la Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional del Norte de Santander. Según las autoridades, se tiene previsto que por el puente internacional Simón Bolívar ingresen 65 estudiantes, cada uno con un acompañante, para llegar a un total de 130 personas. Por el puente Francisco de Paula Santander se espera 104 estudiantes con sus acompañantes, para un total de 208 personas. Confiamos en que este fin de semana se pueda realizar el examen sin ningún contratiempo y que sobre todo los alumnos que viven en el vecino país no sean obstaculizados sus sueños de ingresar a una universidad. Estamos trabajando para garantizar su derecho fundamental a la educación, aseguró la Secretaría de Educación del Norte de Santander, Laura Cáceres Niño. PayPal habilita sus servicios de criptomoneda en Estados Unidos. PayPal se suma a las compañías que facilitan la exposición al precio del Bitcoin y otras criptomonedas en sus plataformas, mas no permite a sus usuarios enviar, recibir ni pagar bienes y servicios con ellas.
Ahora, todos los usuarios de PayPal que residan en Estados Unidos pueden comprar y vender Bitcoins, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin, según informó la compañía hace unas horas. La compañía de pagos pretende además extender su servicio de criptomonedas a niveles internacionales a través de Venmo, operador de una aplicación móvil para pagos. Nos complace anunciar que todos los usuarios residentes de Estados Unidos pueden comprar, guardar y vender criptomonedas directamente con PayPal. Desde la cuenta de Twitter de PayPal se informó también que el límite semanal de compra de criptomonedas pasó de $10,000 a $20,000 a partir de ahora. Según los términos y condiciones de PayPal, no se puede enviar criptomonedas entre personas ni depositar fondos directamente en la aplicación, tal como se puede hacer con una cartera convencional de criptomonedas. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Supremo de Cabo Verde evaluaría otorgar casa por cárcel a Alex Saab. Desde hace 3 días, el gobierno de Cabo Verde está reforzando las medidas de seguridad en torno del barranquillero Alex Saab, capturado el 12 de junio por un proceso de corrupción que le sigue la justicia de los Estados Unidos ligado al gobierno de Nicolás Maduro Moros. Un medio de noticias estableció con fuentes locales que los movimientos en torno al señalado testaferro de Maduro se deben a que estudia concederle de inmediato el beneficio de casa por cárcel, mientras se toma una decisión final sobre su extradición a Estados Unidos. Ya se venció el plazo legal en el que un detenido puede permanecer sin que se le resuelva su situación jurídica, en este caso, un proceso de extradición. El medio estableció que Saab ya fue notificado de esta situación y ahora estarían y entrarían a definir cuál sería su casa por cárcel, en caso de que se confirme el beneficio. Algunos hablan de una sede diplomática de Venezuela debido a su estatus de agente especial del gobierno, pero no se descarta que sea una casa de alquiler o un piso de alguno de los lujosos hoteles de Cabo Verde. Navegan rumbo a Venezuela 18 tanqueros petroleros. Al menos 18 tanqueros navegan hacia Venezuela, donde se espera que carguen crudo en las próximas semanas, según datos de seguimiento y analistas, una señal de que las exportaciones petroleras del país repuntarían este mes tras caer en octubre a su menor nivel desde principios de la década de 1940. La caída obedece a que algunos clientes de largo plazo que le quedaban a la estatal Petróleos de Venezuela detuvieron el comercio con la compañía ante la aproximación de una fecha límite impuesta por los Estados Unidos, que ha sancionado a PDVSA y a sus socios desde el año pasado para presionar la salida del presidente Nicolás Maduro. El probable repunte de las exportaciones en noviembre muestra cómo PDVSA se ha adaptado a las sanciones con nuevas tácticas para transportar y vender su crudo, desde transferir cargamentos entre tanqueros en el mar para disfrazar su origen, hasta entregar el petróleo a clientes pocos conocidos y sin experiencia en la industria. En lo que va de noviembre, 8 tanqueros, incluidos 2 fleteados por la tailandesa tipo Asphalt, han cargado unos 5.1 millones de barriles de crudo venezolano y combustible para exportación, según documentos internos de PDVSA. TIPCO dijo en un comunicado que inicialmente se programó la carga de los buques entre septiembre y octubre, pero que se retrasaron debido a dificultades operativas. En septiembre la empresa notificó a la Bolsa de Valores tailandesa que estaba tomando medidas para cumplir con la solicitud de Estados Unidos de detener las compras de crudo venezolano. PDVSA no ha respondido a una solicitud de comentarios. El SAIME evalúa ampliar a 10 años la vigencia del pasaporte venezolano. El director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, Gustavo Vizcaíno, anunció la posibilidad de extender a 10 años la vigencia del pasaporte venezolano y las prórrogas a 5. A través de un video en la cuenta Instagram, en el que el funcionario respondió dudas de los ciudadanos, también asomó la posibilidad de que el documento de identificación pueda ser entregado a domicilio para disminuir la presencia de personas en las sedes. Además, dijo que los venezolanos que se encuentren en el extranjero pueden retornar al país así tengan el pasaporte vencido. Por otro lado, 7 meses han pasado desde que el gobierno de Nicolás Maduro decidió confinar a todos un país paralizado, todas las actividades públicas y privadas con la excusa de la pandemia. Venezuela se quedó sin nada, los comercios trabajaban encaletados y pagando vacuna a los policías o los guardias para que no los multaran. Uno de los organismos públicos más visitados es el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería,
por sus siglas SAIME, fue uno de los que cerró sus puertas desde marzo y a partir del lunes 19 de octubre reactivó sus operaciones en un nuevo esquema de flexibilización anunciado por Maduro el domingo. Las imágenes en todo el país hablan por sí solas. Colas kilométricas, desesperación y cero distanciamiento social es lo que se repite en cada estado, sin contar con la desinformación reinante, puesto que la del gobierno solo abrió los procesos de trámites en el SAIME para la expedición de cédulas, aunque la tramitación de pasaportes es la mayor demanda dentro y fuera del país. Refinería El Palito, en operaciones con casi el doble de su producción. La petrolera estatal venezolana PDVSA reinició la producción de gasolina en la refinería El Palito, 146.000 barriles por día, dijeron el jueves 12 de noviembre 3 personas familiarizadas con el asunto. El último reporte del 6 de noviembre daba cuenta de una producción de 35.000 barriles por día. En medio de marchas y contramarchas, la refinería alcanza en esta ocasión una producción inédita en medio de la profunda crisis de combustible que atraviesa el país caribeño. Venezuela no ha recibido ninguna importación de gasolina desde que 4 petroleros iraníes trajeron combustible en septiembre y octubre. La producción nacional de gasolina ha sido intermitente después de 2 años de casi paralizar las inversiones en la red de refinación de PDVSA, que tiene una capacidad de 1.3 millones de barriles por día. El Palito, ubicada en el estado Carabobo, detuvo la producción durante el fin de semana debido a un problema con una de sus válvulas. La refinería Cardón, de 310.000 barriles por día, es la única otra planta que actualmente produce gasolina. La pandemia en Venezuela rebasa los 96.000 contagios. El coronavirus en Venezuela superó el jueves 12 de noviembre los 96.000 casos, al detectarse en la jornada cerca de 400 contagios. A 242 días de la emergencia sanitaria en el país, el Ejecutivo divulgó que en las últimas 24 horas se registraron 390 nuevos contagios, siendo 386 de transmisión comunitaria y 4 son de los considerados importados. El Zulia este día, de acuerdo con el balance oficial, bajo el 6º lugar de la lista de estados con mayor número de enfermos con coronavirus. Este estado sumó 24 casos. Carabobo fue la entidad que encabezó el listado y los contagios fueron 115, distribuidos en Valencia 36, Guacara 22, Juan José Mora 9 y San Diego 7. Los 4 casos importados vienen de Colombia, con ingreso todos por el Táchira, informó el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, a través de Instagram. Precisó que hasta hoy se han confirmado 96.140 casos, se han recuperado 91.141 personas, lo que representa el 95% de los contagios. Contamos con 4.158 casos activos, 4.124 están siendo atendidos en el sistema público de salud y 34 en clínicas privadas. 3 venezolanos murieron y el total llegó a 841. Los decesos del 12 de noviembre fueron en Barinas, 2 sexagenarios, y en Mérida, donde también falleció una mujer de 67 años. Fondos incautados por Estados Unidos al gobierno de Maduro ayudan a personal de salud en Venezuela a sobrevivir a la crisis. La agencia de noticias publicó hoy un extenso reporte en el que da testimonio de cómo los recursos incautados por Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro están ayudando al personal de salud a paliar la crisis en Venezuela. Para que la Guardia Nacional de Seguridad de un hospital venezolano, Yuraima Díaz, comprara queso y carne y reservara dinero para comprar zapatos a su hija, se necesitaron el pago de 2 bonos especiales por valor de casi 20 veces su salario mensual. Los depósitos de $100 cada uno en septiembre y octubre para la madre de 2 niños no provinieron del hospital de Caracas donde trabaja, sino de fondos incautados por Estados Unidos al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Díaz, de 48 años, conforma parte de los 62.700 trabajadores del sector público de la salud que recibirán pagos a través de un esfuerzo del líder opositor Juan Guaidó Márquez para canalizar los fondos incautados fuera del país hacia venezolanos en la primera línea de batalla contra el coronavirus, mientras también luchan con la devastadora crisis económica del país. No te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. La virtud de este acuerdo es que vamos a ser de los primeros países en recibirla. Hola amigos, esperemos se encuentren todos bien. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, informó que el próximo lunes anunciará al país las acciones que organizan
para definitivamente erradicar y penalizar por ley de manera drástica y severa el matrimonio infantil. Y es, amigos, que sus palabras fueron: reiteramos la posición de este gobierno contra el matrimonio infantil, y es también la posición oficial del PRM. El lunes próximo informaremos al país de las acciones que estaremos tomando y organizando para definitivamente penalizar por ley de manera drástica esta anormalidad, colgó en su cuenta de Twitter el alto funcionario dominicano. Assim sendo, em certos momentos, somente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advierte de manera drástica y severa a Joe Biden que Brasil tiene pólvora. Y esto, amigos, es referencia a Joe Biden sobre sus reclamos por los incendios en la Amazonia. Jair Bolsonaro le advirtió que Brasil tiene pólvora. Y es, amigos, que Jair Bolsonaro es uno de los pocos jefes de Estado del mundo que no han felicitado a Joe Biden tras su victoria electoral en los Estados Unidos, y advirtió al demócrata, sin nombrarle, que Brasil tiene pólvora. Vimos hace poco una gran candidato a jefe de Estado decir que si no apago el fuego en la Amazonia, levanta barreras comerciales contra Brasil. Y es que ¿cómo podemos enfrentar eso? Sabemos que solamente con la diplomacia no se puede, dijo el ultraderechista en un acto en Brasil. Nuestro objetivo es producir para Venezuela. Y pasamos, amigos, a Venezuela, a donde el jefe de los países no alineados, Nicolás Maduro, y presidente de Venezuela, clama ayuda a China para sacar al país de la grave y aguda crisis que afecta a Venezuela. Y es que Nicolás Maduro le ofrece a Xi Jinping liderar las nuevas inversiones en Venezuela, incluyendo la industria petrolera, de la cual Venezuela lidera en el mundo, ya que cuenta con las mayores reservas de hidrocarburos del planeta. Y es, amigos, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le clamó ayer a su homólogo chino Xi Jinping, al tiempo que invitó a empresarios asiáticos de ese país a aterrizar inversiones en la industria petrolera en el marco de una ley antibloqueo con las que busca evadir estas drásticas y severas sanciones de los Estados Unidos. Y es que sus palabras fueron: pido ayuda a China, pido ayuda a Xi Jinping, pido ayuda de China con su experiencia científica, tecnológica y económica para que la ley antibloqueo sea la expresión de nuevas asociaciones y la recuperación definitiva de Venezuela, dijo el alto mandatario durante un acto con inversores chinos. Y seguimos, amigos, en Venezuela, y es que esta grave crisis del COVID, además de las sanciones por las que enfrenta el país, las torres lujosas de clase media en Caracas, que por la pandemia se han convertido en un mercado árabe de compra y venta. Y es, amigos, que desde mediados de marzo, cuando comenzó la cuarentena en Venezuela, varios vecinos del conjunto lujoso residencial El Danal MM empezaron a vender alimentos, detergentes, licores, postres, insumos médicos, entre otros productos para poder subsistir. Y es que el conjunto residencial de El Danal MM, ubicado en el noroeste de la capital venezolana, lo componen 2 torres con un total de 180 apartamentos, y de ellos en 123 se venden alimentos, detergentes, licores, postres, entre otros insumos. Y pasamos, amigos, a los Estados Unidos, a donde el presidente Donald Trump sigue aún sin reconocer a Joe Biden como presidente electo y está dispuesto a demostrar que hubo un gran fraude electoral este año, y así lo había advertido en otros meses anteriores. Y es que el presidente dice: vamos a ganar, vamos a ganar. Es una de las frases más recurrentes que ha señalado Donald Trump, a pesar de que Joe Biden ya fue declarado como ganador de las elecciones presidenciales al quedarse con Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Y es, amigos, que incluso los abogados del máximo mandatario reconocieron apenas hace unos días que las pruebas no eran contundentes para revertir la situación política en los Estados Unidos. Sin embargo, el republicano sigue negándose a ceder y a reconocer a Joe Biden como presidente electo
de la nación norteamericana. A nivel mundial, la curva del COVID-19 sigue creciendo y aumentándose. Y es, amigos, que hasta el día de hoy el mundo ya cuenta con casi 53 millones de personas infectadas y de ellas ya han muerto casi 1.300.000 personas. Y es que Estados Unidos encabeza el principal país con más de 10.500.000 personas infectadas y de ellas ya han muerto casi 250.000 personas en los Estados Unidos. Le sigue la India con casi 9 millones de personas infectadas y luego Brasil con casi 6 millones de personas infectadas y Brasil ya cuenta con casi 170.000 personas fallecidas, así como la India casi 130.000 personas. Asimismo, en México, que ocupa el cuarto lugar con personas fallecidas en el mundo, ya cuenta con casi 100.000 personas fallecidas. Asimismo, entre los países de Sudamérica, además de México, Colombia ya cuenta con 1.200.000 personas. Y es, amigos, que como dice la canción que usaron en campaña, todavía hay personas que no creen en el COVID-19 y esos son los que primero se van. Se van, ya se van. Y a continuación, amigos, el desarrollo de estos importantes titulares, no sin antes pedirles por favor que dejen un comentario de lo que opinan de estas noticias, ya que eso ayuda mucho al canal y a que otras personas vean también esta noticia. También dale a me gusta y los que no se han suscrito, por favor suscríbanse para que sigamos haciendo más videos. Venezuela cuenta con las reservas petroleras y de hidrocarburos más grandes del planeta. Y es, amigos, que tienen mucho más de 310.000 millones de barriles de petróleo. Y esto de acuerdo a el Centro de Información de Inteligencia Central de los Estados Unidos, la CIA. Y es, amigos, que con esta cantidad tan grande de reservas de hidrocarburos, Venezuela podría convertirse en una de las principales potencias de América en muy pocos años si pudiera explotar estas reservas petroleras.